Abra su Biblia conmigo a Deuteronomio, capítulo 32, y vamos a continuar donde dejamos la última vez que nos reunimos, que fue la justicia de Dios. Y quiero leer Deuteronomio 32, 3 al 4. Y mientras usted busca eso, déjeme nomás recordarles de algunas cosas que vimos hace unas semanas atrás. Vimos la justicia de Dios como un fundamento, y yo sé que para algunos di mucha gramática y lo entiendo, pero no sé qué otra manera poder explicar lo que explicamos hace 2 semanas sin no ir a las palabras hebreas, porque nos ayudan mucho a entenderlo. Pero básicamente lo que quería que entendiera de esta palabra sadik, que se refiere a justicia o a justo, es que hay un significado forense, es decir, la idea aquí es alguien es encontrado justo por investigación, y luego hay un significado decretivo, la idea de un juez declarando o encontrando a alguien justo, es decir, no culpable, y luego está la persona en esencia, alguien que es justo, y en ese sentido nosotros no somos justos. Dios nunca nos llama a nosotros justo, pero en esencia Dios es justo. Y es ahí donde yo quiero regresar el día de hoy, donde terminamos la semana pasada, que es en Deuteronomio 32, 3 al 4, dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y aquí están las descripciones de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y aquí está la frase: es justo y recto. Aquí en Deuteronomio 32, 4 y Éxodo 9, 27 son los únicos versos donde la Biblia específicamente dice Dios es justo, que Él es justo en todo lo que Él hace. Y de nuevo, esto es lo que hablamos la semana pasada, esta idea o hace 2 semanas, la idea de que Dios en esencia es justicia. Ahora, aquí viene el dilema, y aquí entramos ya en cuestión de evangelio. Porque si Dios es justo en esencia y Él es justo y recto, entonces esto implica que Dios tiene que ejercer ¿su qué? Su justicia. O sea, no pensemos en Dios como un juez corrupto. Y en sí, por eso los proverbios hablan de que los jueces no deberían de ser jueces que pueden ser comprados, que pueden ser vendidos, que son jueces que parciales, que cambian, o sea, dependiendo de la situación. O sea, Dios no es como estos jueces. Él es justo y recto cuando Él ejerce justicia. Pero de nuevo, este es el dilema, porque Dios es justo. Él tiene que ejercer justicia específicamente contra ¿qué? La injusticia. Y la injusticia mayor es la injusticia del pecado. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos cómo Dios ejerce su justicia. Y entonces el día de hoy vamos a ver la justicia de Dios en acción, o otra manera de decir eso es cómo Dios ejerce su justicia en la Biblia. Y hay 4 categorías que yo quiero que veamos. La primera, vaya conmigo a Génesis capítulo 23, un pasaje famoso. Los que han leído la Biblia o conocen algunas historias de la Biblia, Génesis 23 es un pasaje un poco conocido, pero I have the wrong. Déjeme encontrarlo. No es Génesis 23 porque no hay verso 25. Lo tengo escrito aquí, pero a ver si encuentro el pasaje. It might be 18. Vamos a ver.
Ya, perdón, es 18:25. Sabía que era antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y por eso dije yo, está mal. Ya, 18:25. Génesis 18:25. ¿Alguien lo puede leer? Voz alta. Lejos de ti. ¿Sí? Sí, lejos de ti. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ok, ¿alguien sabe el contexto de este verso? Abraham intercede. Ajá. Abraham, está intercediendo por la destrucción que viene de Sodoma y Gomorra. Dios le ha dicho, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y si recordarán, inicia con 50 y luego la lista va bajando hasta 10. Si hay 10 justos, ¿acaso Dios, tú vas a destruir a toda la ciudad? Y Dios dice, no la destruiría, pero ese es el punto, que la iniquidad de Sodoma y Gomorra era tan grande que merecía la justicia de Dios. Y los únicos que fueron preservados fue Lot y su familia. Y todos conocen la historia, aún su esposa anhelando regresar a Sodoma y Gomorra es convertida en sal. Es uno de esos pasajes que parece ser como película o algo místico, que no fuera real, pero es algo histórico. Pero dentro de esta intercesión vemos la frase de que ¿acaso harás morir al justo con el impío? Porque eso sería injusticia, de cómo es posible que todos paguen el pecado de Sodoma y Gomorra si hay 50 justos o 40 justos. Y ese es el argumento de Abraham. Y luego él dice, el juez de toda la tierra. Y esta es la primera categoría de la justicia de Dios en acción, es la justicia de Dios como un rector. Es decir, como una figura autoritaria. Louis Berkhoff, en su teología sistemática, lo pone de esta manera, define la palabra de esta manera. Esta es la rectitud que Dios manifiesta como el gobernante tanto del bien como del mal. Ahorita vamos a ver la idea de justicia al lado bueno. En virtud de esto instituye un gobierno moral en el mundo e impone una ley justa sobre el hombre, con promesas de recompensa para los obedientes y amenazas de castigos para los desobedientes. Y no vamos a ver todos los pasajes, pero recordarán que aún en Romanos vemos la idea de que los gobernantes son puestos para mantener orden, son puestos para nuestro bien. La cultura en los Estados Unidos, hay un mover que se llama en inglés defund the police, que la policía ya no debería de ser recibir fondos del Estado o del gobierno. Y hermanos, yo no me quiero meter en conversación de política, pero bíblicamente eso no es algo que Dios requiere de nosotros. O sea, una sociedad sin autoridad, sin leyes, sin gobierno, sin justicia judicial, sin policías, es una sociedad que se vuelve patas para arriba. O sea, es una sociedad llena de corrupción, donde cuando el mal no es castigado, es una sociedad que está al revés. Ahora entiendo que podemos argumentar que si la justicia aquí en los Estados Unidos es perfecta, y la respuesta es no, no es perfecta. Hay malos oficiales como hay malos doctores, y la lista crece y crece. Hay malas instituciones, pero no podemos generalizar algunos malos como si todos son malos. Y ese es el error. Yo creo que la cultura aquí en los Estados Unidos le gusta jugar el juego de los extremos. O sea, todo es un extremo. Es como que conoces a una persona y al final todos son así, o todo el gobierno es así. Ese es el dilema aquí, que jugamos del juego de los extremos. Pero bíblicamente hablando, aún el hecho de que hay gobierno y de nuevo de que hay leyes terrenales, la palabra de Dios establece que eso es para nuestro bien. Y esta es la pregunta: ¿quién establece o quién pone y quita reyes? Dios. Al final, si le gustaba a Biden o no, ¿quién lo puso? No fue sus votos, en parte sí,
pero fue Dios. Y le guste a Trump o no le guste a Trump, quien lo puso fue Dios. Y en los 4 años, que ya sea si es del gobernador Newsom o otra figura política, al final, detrás de todo esto, hay alguien que pone, hay un rector, hay una autoridad, hay alguien que está por encima de todo esto. Y la diferencia de nuevo de la justicia en el mundo, porque sí hay justicia corrupta en este mundo, sí hay gobernantes que pueden ser comprados. La diferencia entre este mundo y la justicia de Dios, que es lo que quiere aclarar Abraham en su oración. Él conoce quién es Dios y él dice: tú eres un Dios que no juzga injustamente. Y la idea aquí es, cuando Dios hace justicia, su justicia es recta. Dios nunca castiga incorrectamente. O sea, hay un tipo de justicia de Dios que es castigo. Ahorita lo vamos a ver porque es una categoría. Y hay un tipo de justicia de Dios que es recompensa. Y en ambas situaciones, la justicia de Dios, ya sea que esté recompensando o que Dios esté ejerciendo su justicia, un castigo, en ambas ocasiones nunca es un castigo incorrecto. La justicia de Dios es imparcial, es decir, Él no tiene favoritos. Dios no es un Dios parcial donde Él dice: bueno, a estos me caen bien, estos no me caen bien, o estos son mis mejores amigos y entonces voy a ejercer justicia de una manera distinta a ellos que a estos de este lado. No es como nosotros. Él no juzga de esa manera. De nuevo, no son balances inequilibradas. Creo que esa es la palabra en español, pero no son. En inglés el proverbio dice unequal balances. O sea, en el tiempo de Israel habían gobernantes que tenían balanzas que no se balanceaban. Es la idea, que favorecía a un grupo más que a otro, y Dios no es así en ese sentido. Hace 2 semanas alguien me preguntó ¿qué de la elección? Porque si Dios, una pregunta muy muy buena, por eso la traigo a reducir aquí, porque si Dios no tiene favoritos, ¿cómo entendemos la elección? Y aquí está la diferencia entre lo que yo estoy hablando y la elección. Dios no elige a personas, o predestina a personas, o salva a personas en base a sus méritos. En ese sentido, todos son ¿qué? Iguales. Todos son igual de pecador, los de este lado como los de este lado. Dios no dice: bueno, los pecados de Héctor son un poco mejor que los de Joshua, entonces lo elijo. No. El punto es que en cuanto al pecado, todos estamos igual, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué Dios elige? ¿Conforme a qué? No porque tiene favoritos, conforme a su voluntad. ¿Y conforme a qué? Su gracia. Por eso se llama gracia, porque el punto es: todos están muertos en pecado y Dios en su gracia elige salvar. Y esa es la idea. Por eso no podemos poner la elección o la doctrina de la elección bajo esta categoría, porque no cabe. Al final todos son pecadores y Dios no está escogiendo a alguien para salvarlo en base de que esa persona es mejor que otra. Esa es la idea aquí. ¿Por qué Dios salva? ¿Por qué Dios elige salvar? Para mí es un misterio. En el sentido de que, como aprendimos en otras clases anteriores, Dios es aceidad y no necesita nada de nadie, y al final Él decide salvar de nuevo de acuerdo a su beneplácito, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gracia. O sea, este es para mí el misterio. Un Dios que no necesita salvar, decide salvar. Eso para mí de nuevo cambia la manera en cómo yo pienso en la salvación. Pero esta es la primera categoría. Es, de nuevo, justicia de un rector. Es una justicia donde Dios es autoritario en todo. Él establece todo y su justicia es recta. Ese es un aspecto de la justicia de Dios, de cómo Dios ejerce su justicia. Número 2, Dios ejerce su justicia, lo que los teólogos llaman justicia renumerativa.
Y aquí vemos algunos pasajes, yo tengo dos en la pantalla. Primera de Samuel 26, 23. Este es el pasaje donde David puede matar a Saúl. David tuvo algunas ocasiones donde él pudo matar a Saúl, pero nota lo que él dice. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues el Señor te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Ahora noten, David reconoce que dentro de la justicia de Dios tenemos no solo aspectos negativos, pero también hay un aspecto positivo, de que Dios va a recompensar a aquel, y nota la frase, el Señor pagará, el Señor ahí en mayúsculas, porque se refiere a Yahweh, el nombre de Dios. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad, según nuestros actos. ¿Cómo fueron nuestros actos? Y Dios, hay una recompensa, y David lo entiende, y por eso él dice, aunque pude matar a Saúl, decidí no hacerlo, decidí no extender mi mano contra el ungido del Señor. Este no está en la pantalla, pero Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. De nuevo, hay una recompensa por cómo nosotros vivimos aquí y ahora. Esto es para los redimidos. Esto no es buenas obras para ser salvos, sino la idea es aquellos que hacen buenas obras recibirán una justicia renumerativa, una justicia de recompensa. Apocalipsis 22:12 dice, este es Jesús hablando, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y de nuevo la idea aquí entonces, hermanos, es Dios en su justicia recompensa. Recompensa a todo creyente de acuerdo a como nosotros vivimos aquí en la tierra. Esta idea errónea de que el hecho de que Dios salva y la idea errónea del hecho de que Dios nos preserva o garantiza nuestra salvación hasta el final, la idea de que debido a eso yo no tengo que hacer nada, debido a eso yo puedo vivir la vida como yo quiera. Esta idea errónea de que la gracia es vista entre yo más peco, esos son conceptos equivocados. Porque aunque hemos sido redimidos, la palabra aquí es clara de que cómo yo vivo y depende de cómo yo viva, Dios va a recompensar. Hay una recompensa renumerativa en este sentido. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo 20. Quiero mostrarle algo aquí en los 10 mandamientos. Es una, de nuevo, justicia renumerativa. Éxodo 20. Quiero ver la segunda categoría de las tablas, los de los 10 mandamientos, iniciando del verso 13. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la segunda tabla de los 10 mandamientos. Ahora, esto es lo que yo quiero que vea en cuanto a la justicia en este sentido, de ser recompensados. Ok. ¿Matarás algo visible o invisible? Visible. Ok. Cometer adulterio en el sentido físico, porque yo sé que en el Nuevo Testamento vimos que también hay un adulterio del corazón, pero aquí refiriéndose a un acto físico, ¿visible o invisible? Visible, ok. Uno es un daño de quitarle la vida a una persona, el adulterio es un daño
de quitarle el cónyuge de otra persona. No hurtarás, algo visible o invisible. Visible. La idea es el daño de quitarle propiedad a alguien. Sabemos quitarle la vida, quitarle el cónyuge, quitarle la propiedad a alguien más. Ahora, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Visible o invisible? ¿Quién dice que invisible? ¿Visible o invisible? Es visible porque es daño verbal. Es hablando algo en contra de tu prójimo, es decir, dando falso testimonio. Y aquí en Éxodo la idea es de alguien que va enfrente de un juez y da falso testimonio, y esa persona es castigada por el falso testimonio. Última, no codiciarás. ¿Visible o invisible? Invisible. Esa sí es invisible. La codicia no es algo que puedes ver, no es algo que puedes medir, pero nota, es daño de quitar la vida, daño de quitar un cónyuge, daño de quitar propiedad, daño de quitar la reputación de alguien, y luego llegamos a el corazón. Codiciar, algo que no se ve, pero que puede estar en el corazón de una persona. Es un daño de nuevo de intenciones, es un daño interno. Y el énfasis aquí que yo quiero que usted vea es que Dios aún conoce las intenciones de nuestro corazón, aún los actos que no se ven. Y cuando Dios dice que hay una justicia remunerativa, que seremos recompensados por cómo vivimos en esta tierra, esto incluye el no codiciar, es decir, el no pecar mentalmente, el no pecar con nuestro corazón, que aún en esas áreas Dios está enfatizando la justicia. Y la razón por la cual traigo la ley es porque de estos 10 mandamientos se extiende toda la ley. O sea, la justicia que vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez regresan a estos 10 mandamientos, ya sea que pequemos contra Dios o que pequemos contra nuestro prójimo. Pero estos 10 mandamientos son en sí la justicia que Dios está basándose cuando ejerce su justicia en el resto del Antiguo Testamento. Y por eso, de nuevo, el énfasis que yo quiero que usted vea aquí es que aún en lo interno seremos nosotros recompensados en esta justicia remunerativa. Dios es soberano sobre su justicia. Él recompensa al creyente de acuerdo a cómo él o ella vivió. Y luego tenemos lo opuesto. Esta es justicia positiva. Y luego entramos en justicia que diríamos negativa, o la justicia retributiva. Hay recompensa para aquel que vive de una manera, pero también hay castigo para aquel que no. La justicia retributiva es relacionada con el castigo de penalidades, y en sí es una expresión de la ira divina de Dios. Y ahorita quiero explicar un poco más acerca de la ira de Dios, pero aquí vemos algunos versos que nos muestran esta justicia retributiva. Deuteronomio 32:35 dice, hablando Dios aquí: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y se apresura lo que les está preparado. Y de nuevo aquí, muy similar al ejemplo de David en el sentido positivo, que no mata a Saúl. Aquí claramente Dios diciendo, mía es la justicia retributiva, en el sentido de que nosotros no somos llamados a tomar venganza. Yo quiero que entienda esto, porque hay algunas personas que a veces creen que venganza o vengarse de algo es un acto justo. O sea, me toca a mí vengarme porque me hicieron esto y ahora me las pagan porque me las pagan. Y la idea es que la Biblia dice, no, la venganza, dice el Señor, es mía, a mí me pertenece la venganza y la retribución. Efesios 5:5-6 dice, porque con certeza sabéis esto,
que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, se me olvidó agarrar el pizarrón, pero déjeme simplemente explicarlo de esta manera. La ira de Dios no es un atributo de Dios, igual que el celo de Dios, que está en Éxodo capítulo 20, cuando vemos el atributo de tomar el nombre de Dios en vano, dice la Biblia que Él es un Dios celoso, pero ninguna de esas dos categorías son atributos de Dios. ¿Por qué no son atributos de Dios? ¿Qué implicaría si fueran atributos de Dios? Si recuerdan, uno de los fundamentos, que los atributos de Dios no son como un prendedor de luz donde Dios apaga, enciende y apaga. El punto aquí es, si la ira de Dios es un atributo de Dios, Dios siempre está ¿qué? Airado. Y Dios no siempre está airado. Si Dios es un Dios celoso, en el sentido de que es un atributo de Dios, entonces Él siempre estaría ¿qué? Celoso. El punto aquí es que la justicia de Dios y el celo de Dios son evidencias de su justicia. Lo que Dios es un Dios justo. Y porque Él es justo, la justicia de Dios, esta justicia retributiva, se ve en su ira. La ira de Dios es la expresión de la justicia de Dios retributiva, y lo vemos en ejemplos como en el tiempo de Noé con el diluvio. Es una expresión de la justicia de Dios expresada en su ira. Lo vemos con Sodoma y Gomorra, y lo veremos al final del mundo cuando Dios destruya al enemigo, al falso profeta que vemos en Apocalipsis, cuando Él destruye a la gran ramera Babilonia en Apocalipsis 19. Todos estos son expresión de su justicia, y la justicia retributiva de Dios es expresada en su ira. Y esto yo lo he mencionado anteriormente, pero aún la ira de Dios va a ser expresada por toda la eternidad en el infierno. El infierno no es un lugar donde la justicia de Dios no es evidente. Lo mencioné en unas clases anteriores. El infierno existe porque la justicia de Dios existe. Y hay muchos que creen que el rey del infierno es el diablo. El diablo no es el rey del infierno. Leamos la Biblia. La Biblia es clara que el infierno se hizo ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. O sea, el enemigo tiene ángeles, nosotros les llamamos demonios, y el enemigo no está ahí en el infierno como rey. Él está siendo castigado juntos con todos aquellos que siguieron en sus artimañas. El infierno es una expresión de la justicia retributiva de Dios, y de nuevo es la ira de Dios expresada. Y es lo mismo, el celo de Dios es otro ejemplo de la justicia de Dios expresada. Que sí, el celo de Dios no hay que pensarlo como en una novia, un novio que está celoso, un esposo, una esposa que está celoso porque alguien está hablando con otra persona. No es la idea del celo de Dios en ese sentido. El celo de Dios en la vida en sí, en la Biblia, es un sentido de proteger, de protección. De que el celo de Dios, cuando la Biblia dice que Dios es celoso, la idea es de proteger al pueblo de Israel. Grudem dice, Dios busca continuamente proteger su propio honor en ese sentido. Packer dice que el celo de Dios es la santidad reaccionando al mal de una manera que es moralmente correcta y preciosa. Es un celo loable de su parte para preservar algo supremamente precioso. Y la idea del celo de Dios es, este es mi pueblo. Yo amo a mi pueblo Israel, y en ese sentido Dios tiene celo. Su justicia es expresada en el celo de que Él, porque ama a Israel, desea proteger a Israel en ese sentido. Pero de nuevo, ambas de estas expresiones no son atributos de Dios. El atributo de Dios es la justicia de Dios,
Y estas expresiones simplemente son el reflejo de esta justicia retributiva de Dios. Yo quería aclarar el aspecto de que la ira de Dios no es un atributo de Dios, porque de nuevo entonces diríamos que Dios siempre está airado, y ese no es el caso. Ahora, debido a que tenemos este entendimiento de la justicia retributiva de Dios, la pregunta viene entonces: ¿cómo puede Dios ser justo? ¿Cómo puede Dios establecer justicia retributiva y a la misma vez salvar al pecador? Esa es la pregunta teológica cuando hablamos de la justicia de Dios. Porque si Dios es justo, nadie debería estar vivo ahorita. Todos nosotros lo único que merecemos es su justicia. Y la pregunta es entonces: ¿cómo es posible que si Dios es justo permite que el pecador tenga un día más de vida? Y una respuesta es simplemente lo que se conoce como la gracia común, que es la misericordia de Dios extendida a través de todo el mundo día tras día. Nuevas son cada mañana su misericordia. La misericordia de Dios, que tanto la lluvia, como veremos en Mateo, la lluvia cae sobre el impío y cae sobre el Hijo de Dios. O sea, la idea ahí de nuevo de que la misericordia, esta gracia común, es para ambos, el que no cree y el que cree. Pero hay otro aspecto que quiero que veamos: ¿cómo es posible que Dios, siendo justo, pueda redimir a pecadores? Ve conmigo a Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos 3, verso 21 al 26. Y esta va a ser la última categoría que quiero que veamos. Se llama la justicia redentora. Si alguien puede leer Romanos 3, 21 al 26. ¿Alguien más? Sí. Ok, déjame. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok, perfecto. Creo que la Nueva Biblia de las Américas dice: Él es el justo justificador. Aquí tengo el verso, pero aquí está la pregunta: ¿cómo puede Dios ejercer esta justicia redentora? Bueno, primera pregunta es: ¿quién es el justo? Específicamente, se refiere a Jesús. Ahora, recordemos que el único que es justo en esencia es ¿quién? Es Dios. Y eso incluye, obviamente, Jesús en este sentido. Y esta es la idea de lo que Pablo está tratando de explicar. Está explicando cómo puede Dios salvar a pecadores si Él es justo en esencia. El pecador merece un castigo. Bueno, tenemos la palabra propiciación en el pasaje que está acá de este lado. Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación. Es decir, Dios pone a alguien que en esencia es ¿qué? Justo. El sacrificio perfecto, el sacrificio justo. Y lo pone como propiciación, que es la palabra teológica simplemente para decir alguien que va a morir en nuestro lugar. Que el castigo que yo merecía ahora se ha puesto sobre alguien que es justo. Y porque Cristo es justo, Él puede ¿qué?
justificar. La justicia retributiva se le pone a alguien que es justo, y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien que es justo reciba la justicia retributiva? Porque entonces nosotros diríamos, ¿eso es qué? Injusticia. Hablando humanamente. O sea, yo quiero que entienda esto, es la belleza del Evangelio. Que de nuevo, imagínate a Cristo Jesús en la corte y Él es inocente y Él es justo y Dios diga culpable. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien que es justo, perfecto, reciba la justicia retributiva por medio de nosotros? Y ahí entra el dilema. Y la respuesta es, porque aquel que no conoció pecado fue tratado como si qué, como pecador. Es lo que se llama la sustitución. O sea, Cristo es nuestro sustituto. Él es tratado, aún siendo justo, como pecador, para que nosotros no tengamos que recibir esta justicia retributiva. Pero aún más allá es lo que expliqué hace 2 semanas, que quiero recordarles que en Cristo, en esta frase, el justo que justifica, el dilema es que aun si Cristo recibe nuestro pecado siendo justo, ¿cuál es el problema? Yo sigo siendo ¿qué? Pecador. Y ahí entra otra palabra teológica, que es la que vimos hace 2 semanas, que es imputación. Y la idea es que Cristo es tratado como pecador, Él es nuestro sustituto, pero por otro lado nosotros le imputamos a Él nuestro pecado, pero Él nos da a nosotros su ¿qué? Su justicia. Y en ese sentido entendemos por qué Pablo aquí dice que Cristo Jesús siendo justo, entonces, ¿por qué Cristo Jesús puede apacentar la ira de Dios? Porque por un lado Él es justo, el único justo. Por otro lado, Él nos justifica a nosotros, o sea, recibe la ira de Dios porque es tratado como pecador. Y debido a que Él es tratado como pecador y nos declara justos, tú y yo hemos sido justificados. Y esa es la idea que Pablo está estableciendo aquí en Romanos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el énfasis entonces para nosotros es esta última justicia. Es de nuevo lo que teólogos llaman cómo Dios ejerce justicia aquí en el mundo. La última, la buena noticia es para nosotros es que existe una justicia redentora. Que de nuevo tenemos que lidiar con esto, porque mentalmente es como, ¿cómo puede la justicia ser una justicia redentora? Y es una justicia redentora solo por una persona, porque Cristo es el justo justificador. Aquel que, porque Él es perfecto, muere en la cruz y Él nos justifica a nosotros, dándonos su justicia, para que cada vez que, aunque nosotros pequemos, Dios ya no nos ve en nuestro pecado, sino que nos ve en aquel que nos ha declarado justo. Y ese es el énfasis con la justicia de Dios y cómo Dios ejerce su justicia aquí en la tierra. De nuevo, para mí, como aplicación, cuando entendemos este atributo de la justicia de Dios, vemos su gracia, y eso cambia nuestra manera de adoración y cambia cómo nosotros día tras día nos presentamos delante de Él, reconociendo que no merecíamos nada, y sin embargo en su gracia, porque a Él le beneplació, Él nos ha justificado y nos ha redimido. Y por eso nosotros tenemos mucho por lo cual estar agradecidos.